Hola jóvenes, les saluda la profesora Irinia Núñez de la clase de Química 1. Sean bienvenidos. En esta oportunidad, ya para nuestra última clase, vamos a realizar un repaso acerca de todos los temas que estudiamos durante este parcial. Recuerden que ya el 20 de junio será el examen de Química 1, así que vayan preparándose. Con los temas que estudiamos durante este parcial, tenemos el tema de teoría atómica, los números cuánticos, configuración electrónica, propiedades periódicas, enlaces químicos y estructura de Lewis. Repasemos primero la teoría atómica. Recordemos que en la química tenemos algunas ramas y sabemos que la química es el estudio de todo lo que es la composición de la materia. Esa composición de la materia empieza desde lo que son los átomos. Un átomo está formado por una estructura interna denominada núcleo, donde podemos encontrar nosotros los protones y los neutrones, y alrededor en unas nubes llamadas orbitales vamos a encontrar nosotros lo que son los electrones. Pues vamos a tener electrones, protones y neutrones. Ahora bien, ya hablando del átomo en sí, entonces, si yo tengo, por ejemplo, un átomo de berilio, este átomo de berilio va a tener un número atómico que va a ser el mismo número de protones, que lo ubicamos en el modelo atómico ya. Para el berilio iría en la parte de abajo el número atómico y en la parte de arriba la masa atómica de este átomo, que en este caso para el berilio es 9. De esta manera lo vamos a poder nosotros reconocer. Este número de masa atómica se representa con una letra A, y en el caso del número atómico se representa con una letra Z. Si yo le pido a usted en el examen que me determine cuántos son los protones, los electrones, la masa atómica y los neutrones de ese átomo de berilio, pues los protones es el mismo número atómico, que es este 4 que está en la parte de abajo. Entonces usted lo colocaría 4 para los protones. Si el átomo es neutro, si no tiene ninguna carga acá, positiva o negativa, entonces usted me puede decir que este átomo tiene también 4 electrones. La masa atómica va a ser este numerito que está en la parte de arriba, en este caso es 9, y los neutrones van a ser la resta de la masa atómica menos el número de protones Z o número atómico. Esto quiere decir que N va a ser igual a A, y A es 9, menos Z, que es 4. Por lo tanto, el número de neutrones para este átomo de berilio es de 5. Neutrones sería 5. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo le doy otro átomo, por ejemplo, que le diga el carbono. Carbono tiene un número atómico de 6 y su masa atómica, que es el mismo peso atómico en la tabla periódica, es de 12. Si le pido el número de protones, entonces usted me va a decir que es 6. Si le pido electrones, como este átomo es neutro, entonces también es 6. La masa atómica va a ser de 12 y el número de neutrones sería A menos Z, que recuerde que Z es el mismo número de protones. Entonces, en este caso, N va a ser igual a 12 menos 6 y esto me quedaría a 6. Los neutrones del átomo de carbono son 6, ¿verdad? Y esto es con respecto a la teoría atómica, ¿verdad? Donde analizamos los componentes de un átomo, que son neutrones, protones y electrones. Los protones, recuerden que tienen carga positiva. Los electrones, recuerden ustedes que tienen carga negativa. Y los neutrones, recuerden que no tienen carga, por eso son llamados neutros, no tienen carga. Bien, los números cuánticos son 4. Tenemos n, que es el número cuántico principal, L, que es el número cuántico secundario, Ml, que es el número cuántico magnético, y Ms, que es el número cuántico de spin. N indica el nivel de energía. Va a tener valores desde el 1 hasta llegar al 7. En el caso de L, representa la forma del orbital
y este también se relaciona con los subniveles. Si el subnivel es S, entonces el valor de L va a ser 0. En el caso de que sea P, entonces el valor va a ser 1. El valor de L, si es en el subnivel D, es igual a 2. Y si es en el subnivel F, va a ser igual a 3 el valor de L. Luego tenemos ML. ML va a tener valores desde menos L, pasando por 0, hasta positivo L. ¿Qué quiere decir esto? Si este es 0, ML va a ser 0. Pero si L es 1, entonces el valor de ML va a ir desde menos 1, 0, hasta positivo 1. Si el valor de L es 2, entonces ML sería menos 2, menos 1, 0, positivo 1, positivo 2. En el caso de MS, que es el de spin, indica el sentido del giro del electrón. Si lo hace siguiendo las manecillas del reloj, entonces va a ser positivo 1/2. Este solo puede tener dos valores, o se mueve para un lado o hacia el otro. Entonces puede ser de más 1/2 o también puede ser de menos 1/2. Los valores para ese número de spin. Ahora bien, tenemos acá en esta tabla entonces que nos están pidiendo acerca de que completemos la tabla con los números cuánticos asociados a cada uno de estos orbitales. En este caso tenemos, ¿verdad?, el 2p. Entonces, si es 2p, recordemos que el 2 que está al par de esa letra va a indicar el nivel. En este caso n entonces va a ser igual a 2. Y en el p, este es el subnivel de energía, que en este caso es subnivel p. Entonces, nos dice acá, ¿verdad?, esta información que hemos escrito, que el número 2 me va a indicar el nivel. En este caso, como es un 2, entonces n tiene un valor de 2. L, según la información, me dice que si es en el subnivel S va a ser 0, en el P1, en el D2 y en el S3. En este caso, ustedes vieron que es el subnivel P. Por lo tanto, el valor para L va a ser igual a, si ustedes lo ven aquí, va a ser igual a 1. Entonces escribimos un número 1. Luego ML me dice que va a ir desde menos 1, desde menos L hasta positivo L. Entonces, si L es 1, ML va a ser menos 1, 0 y positivo 1. Si queremos nosotros dibujar el orbital, que también hay en uno de los ejercicios del parcial, cuando hicieron esta tarea tenían que hacer el dibujo de los orbitales. Cuando es el P son 3 casillas y van a colocar en ellas entonces los electrones. En este caso no hay electrones asociados, entonces no vamos a dibujar nada aquí en medio, pero la primera casilla indicaría el menos 1, en la de en medio 0 y esta otra positivo 1. En este caso no ubicamos nada de electrones porque no nos dan en los ejemplos. Después tenemos el 4D. En el caso del 4D, N ya sabemos que es 4. L, recordemos que L si ya es, en este caso, el subnivel D, entonces L va a ser 2. Y luego ML va a ir desde el negativo L, que en este caso sería negativo 2, después sería negativo 1, 0, luego sería positivo 1 y luego positivo 2. Y de esa manera entonces completamos lo que nos piden acá con respecto a los números cuánticos. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la configuración electrónica y la estructura de Lewis. Ya van a ver por qué relaciono los dos. Antes tenemos que recordar que en el subnivel S, porque acá lo vamos a necesitar, solo se pueden alojar 2 electrones, en el P un total de 6, en el D un total de 10 y en el S un total de 14. Yo necesito eso para ir distribuyendo todos los electrones del átomo y realizar su configuración electrónica. Ahora bien, vamos a realizar la configuración del hidrógeno. El hidrógeno, si yo lo busco en la tabla periódica, tiene un número atómico 1. Ese mismo número atómico, si este átomo es neutro, va a ser también, aparte del número atómico, va a ser número de electrones, también es número de protones. Y también, ¿verdad?, es Z, ese mismo numerito. Por lo tanto, yo solamente necesito distribuirle al hidrógeno un electrón. Si utilizo mi diagrama de diagonales,
voy a tener siempre que empezar, ¿verdad? Al inicio de la diagonal, terminarla toda y luego volver a empezar y terminarla toda. Como en el hidrógeno solo es un electrón, entonces voy a trabajar con un S. Y el S tiene un máximo de 2, pero no ocupo 2, solo ocupo 1, entonces escribo acá 1. Miren, y eso es todo lo que tiene que hacer. No debe escribirme un 2 y luego una flecha diciéndome 1. Eso es incorrecto. Varios en la tarea me hacían eso y no entiendo por qué. Porque en el ejemplo del video anterior del tema, yo les había explicado bien esto y no entiendo por qué me ponían una flecha y me escribían otro número ahí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a continuar con la configuración del carbono. Para el carbono, si ustedes lo buscan en la tabla, su número atómico es 6. Serían 6 entonces los electrones que le vamos a distribuir. Si empezamos con la diagonal, tenemos primero un S2. Continuamos ahora con la otra diagonal, en este caso sería 2S2. Vayamos contando para saber cuántos llevamos. Tenemos 2 más 2 son 4. Para llegar a 6 me faltan 2, entonces debo continuar. Terminé toda esta diagonal, miren ustedes, ya la terminé. Ahora entonces tengo que volver a la siguiente diagonal. En este caso voy al 2P, pero como solo ocupo 2, entonces en vez de escribirle 6, solo le voy a escribir 2. Entonces sería 2P y luego le escribo 2. Ahí ya tendrían, miren, 6 electrones. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el del cloro. El cloro, su número atómico es 17. Debo distribuirle 17 electrones. Lo mismo, ¿verdad? Empiezo con un S2. Después, si continúo, termino esa diagonal, empiezo la otra, 2S2. Miren. Luego, terminé esa diagonal, voy otra vez a la otra. Serían 2P6. Le escribo acá 2P6. Seguimos, no hemos terminado esa diagonal, ahora 3S2. Sería aquí 3S2. No he terminado, ¿verdad? No he completado mis 17, entonces terminé la diagonal y debo volver a empezar la otra. 3P6. Este sería aquí 3P6. Voy a ir contando para saber cómo voy. Tengo que llegar a 17. Yo tengo 2 más 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12, más 6 serían 18. 10, 16, 17, 18. Me pasé 1. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Como me pasé a 18, entonces voy a borrarle ese 6. Yo solamente necesito 5. Y le voy a escribir acá 5. Miren, y ahora sí, vuelvo a contar. 6 más 2, 8 más 2, 10 más 2, 12 más 5, 17. Miren, y ahí tengo la configuración electrónica. Ahora, ¿por qué relacioné este tema con la estructura de Lewis? Porque para dibujar la estructura de Lewis, que son puntitos que van alrededor del átomo, es con respecto a los electrones de valencia. Y los electrones de valencia son los que se ubican en el último nivel de energía de cada átomo. En el caso del carbono, el último nivel de energía, ven ustedes, recuerden que este numerito grande es el nivel de energía. El carbono tiene dos niveles de energía, el 1 y el 2. En este caso, los electrones de valencia, es decir, los electrones que están en el último nivel, son los que estén en el nivel 2, porque este es el último. ¿Cuántos son los electrones? Son 2 más 2 serían 4. Entonces, si quiero dibujar la estructura de Lewis del carbono, eso quiere decir que yo le voy a dibujar 4 puntitos. ¿Por qué? ¿De dónde saco eso? Porque la estructura de Lewis tiene que ver con la cantidad de electrones de valencia, es decir, los electrones que están en el último nivel de energía y que pueden ser capaces de formar enlaces con otro elemento. En el caso del carbono, como tiene 4 electrones de valencia, él podría llegar a formar 4 enlaces. Y entonces, si quiero dibujarle la estructura de Lewis, le dibujaría alrededor de él 4 puntitos. Estos 4 puntitos son porque él tiene 4 electrones de valencia. Ahora vamos a ver en el caso del cloro. En el cloro, el último nivel de energía
si nosotros nos ponemos a observar acá, tiene nivel 1, nivel 2, miren, nivel 3. Ahora bien, el nivel 3 es el último entonces. Vamos a ver cuántos electrones hay en el nivel 3. Acá tenemos 5 y acá tenemos 2. En total serían 7 electrones de valencia. Entonces, 7 electrones de valencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo alrededor del cloro, si quiero dibujar la estructura de Lewis del cloro, le tendría que dibujar 7 puntitos. Esa va a ser la estructura de Lewis para el carbono. Para el cloro, perdón. Si es el cloro, entonces son 7 puntitos. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esa es la estructura de Lewis para el cloro. Miren, ¿está claro? Muy bien. Bien, y todos esos átomos que hemos mencionado anteriormente, tanto el cloro, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, están organizados en la tabla periódica. Los elementos en una tabla periódica se ubican dependiendo a sus propiedades periódicas. También a las características que estos tengan, si son metálicos, si son buenos conductores de electricidad, si no lo son, de su masa atómica, de todas las características que ellos tengan. Así están agrupados. Entonces, podemos decir que los elementos en la tabla periódica están formados o están agrupados en metales, que son los que están a la izquierda, en no metales, que son los que están a la derecha, y en los metaloides, que son los que dividen a los metales de los no metales. Algo importante también dentro de esta clasificación de los elementos es que podemos encontrar grupos. Los grupos se dividen en familias. Tenemos entonces algunas familias muy, pero muy importantes, ¿verdad? En total son 18 grupos y estos grupos van hacia abajo. Son 1, 2, acá pueden ver ustedes los números, si lo recuerdan. Vale la pena aquí recordar que dentro de esos grupos hay familias. Vamos a reconocer a las familias del grupo 1A, que son los alcalinos, del grupo 2A, que son los alcalinoterrios, del grupo 7A, que son los halógenos, estos que están en rojito son los halógenos, y también vamos a tener al grupo de los gases nobles, que son los que están coloreados en negro. Estos serían gases nobles. Los gases nobles se caracterizan porque tienen todo su último nivel completo con 8 electrones. Y los demás átomos antes de cada uno de esos gases nobles tienden, ¿verdad?, a querer parecerse a ellos, es decir, a completar su último nivel con 8 electrones. Por eso, entonces, buscan formar enlaces con otros átomos. En el caso de los halógenos, una característica bien importante de ellos es que son bastante electronegativos y por eso están ordenados casi al final en la tabla, al par de los gases nobles, ¿verdad? Ellos tienen gran capacidad para formar enlaces, los halógenos. También otra forma en que los podemos clasificar es que estos grupos, que son 18 en total, realmente se dividen en dos grandes. Esos dos grandes grupos son los elementos representativos, que ahí van a estar los del grupo A, todos los grupos A, desde el 1A hasta el 7A. Ellos son llamados elementos representativos y todos los que están aquí en medio son los elementos de transición y estos que están afuera son elementos de transición interna, que realmente ellos estarían incluidos dentro de esta organización. Si ustedes se fijan acá, del 57 se pasa al 72. ¿Por qué? Porque estos otros verdecitos deberían ir incluidos ahí, pero si se incluían ahí, entonces la tabla iba a quedar toda deformada. Por lo tanto, son llamados elementos de transición interna y se ubican fuera del esquemita principal de la tabla periódica. Algo también importante son los periodos. Los periodos son de izquierda a derecha y vamos a tener 7 periodos. Y ya lo habíamos mencionado que estos mismos representan el nivel de energía que tiene ese átomo.
Esta que está aquí es la tabla periódica común que ustedes tienen. Acá están, miren, los elementos, los grupos, como les mencionaba yo, los del 1A hasta el 7A. Y están también las familias que ustedes las pueden reconocer ahí en su tabla. Ahí dice alcalinos, alcalinotérreos, halógenos, gases nobles. Miren, ahí está. Y en el caso de los periodos, que es desde el 1 hasta llegar al 7, los periodos en la tabla periódica. Ahora hablemos acerca de las propiedades periódicas, otro tema importantísimo. Estas propiedades periódicas determinan la forma en la que se pudieron haber organizado los elementos dentro de la tabla. Vamos a tener que todo átomo, ¿verdad?, tiene un radio atómico, y ese radio atómico se refiere a la separación que hay desde el núcleo hasta cada uno de los niveles, ¿verdad? Si el átomo pertenece solo al nivel 1 o tiene electrones solo en el nivel 1, entonces su radio atómico va a ser pequeño. O sea, la distancia del núcleo a este nivel es poca, es menos. Si está en el nivel 2, va a tener un radio atómico mucho mayor. Eso quiere decir que el radio atómico de izquierda a derecha, es decir, en el mismo periodo, disminuye, pero a medida avanzamos de arriba hacia abajo, el radio atómico aumenta. Y es debido a esto, a que la separación desde el núcleo hasta el nivel de energía es bastante. Entonces, hay bastante distancia. Por lo tanto, radio atómico aumenta de arriba a abajo y disminuye de izquierda a derecha. Todas las otras propiedades, como la afinidad electrónica, que es la capacidad para poder ganar electrones, aumenta de izquierda a derecha, disminuye de arriba hacia abajo. La energía de ionización, que es la energía que se necesita para remover un electrón, también aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. Y la electronegatividad, que es la facilidad para poder formar enlaces o para poder enlazarse, esta electronegatividad aumenta de derecha a de izquierda a derecha, es la cuestión. Izquierda a derecha, la electronegatividad, la energía de ionización y la afinidad electrónica aumentan. Y de arriba hacia abajo, ella disminuye, ¿verdad? Es decir, es menor, es inferior. En el radio atómico es al revés, de izquierda a derecha disminuye y de arriba hacia abajo aumenta. Aquí les coloqué la imagen convencional de su tabla periódica. Si yo les digo a ustedes, ¿quién tiene más radio atómico? ¿El litio o el flúor? Entonces usted va a recordar que el radio atómico de izquierda a derecha, él disminuye. Por lo tanto, el que tiene menor radio atómico sería el flúor. ¿Por qué? Porque él está más a la derecha. Si yo le digo, ¿quién tiene más radio atómico? ¿El litio o el cesio? Entonces, el cesio está hacia abajo. Por lo tanto, hemos dicho nosotros que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Si comparo al litio con el cesio tiene más radio atómico. Ahora, si le digo yo, ¿quién tiene más energía de ionización? La energía de ionización de izquierda a derecha aumenta. Si yo la comparo con el litio y el nitrógeno, entonces, mayor energía de ionización, el nitrógeno. ¿Por qué? Porque él está más a la derecha, ¿verdad? Y así sucesivamente con las otras propiedades periódicas. Usted solamente se tiene que fijar, ¿verdad? Si compara un átomo con otro, usted se tiene que fijar. Si es para electronegatividad, entonces, entre más a la derecha, más electronegatividad. Si yo le digo, ¿quién tiene más electronegatividad? ¿El potasio o el galio? En este caso sería más electronegatividad del galio. ¿Por qué? Porque él está más a la derecha. Menos electronegatividad del potasio. ¿Por qué? Porque él está más a la izquierda. Otro tema importante que estudiamos ya al final fue lo de los enlaces químicos. Dijimos que los enlaces químicos pueden ser covalentes cuando se comparten los electrones y también pueden ser iónicos, covalentes y que comparten. Eso ahí lo tenemos en los temas que vimos. Comparten electrones. Y en el caso del iónico, se da entre átomos con cargas positivas y negativas.
En el caso del iónico, ellos no comparten, sino que uno acepta electrones y el otro lo dona. Uno va a donar electrones y el otro va a ser capaz de aceptarlos. Estos enlaces químicos nosotros los podemos determinar fácilmente tomando en cuenta esta tabla de electronegatividades. Recuerden que los enlaces entonces, si son por ejemplo covalentes, estos pueden ser también covalentes polares polares y no polares. Los no polares van a ir desde 0 a 0.4 en el valor de la electronegatividad. Cuando yo, por ejemplo, tenga una molécula, si yo digo NaCl, por ejemplo, cloruro de sodio, yo tendría que restar las dos electronegatividades y si ese resultado me da entre 0 y 0.4 significa que es no polar, covalente no polar. En el caso de que me salga la respuesta, cuando haga la resta, que me salga si me sale mayor a 0.4, y menor a 1.8, entonces ese va a ser covalente polar. Recuerde que los covalentes son aquellos que comparten electrones, pero ¿a qué se refiere esto de no polares y polares? Los polares van a ser aquellos en los que las cargas entre los dos átomos son parciales y uno va a tener más carga que el otro, pero siempre van a ser positivo o negativo, ¿verdad? Los dos átomos que se están enlazando va a ser positivo y negativo, pero se comparten esas cargas parciales, ¿verdad? Y en el caso de los iónicos, es que hay carga positiva y negativa entre los dos átomos que se van a estar enlazando. Voy a reconocer al iónico si cuando yo haga la resta, el valor que me resulte es mayor a 1.8. Si me sale mayor a 1.8, entonces es iónico, ¿verdad? Vamos a ver el caso del cloruro de sodio, entonces. Vamos a buscarlo en la tabla periódica y tengo que el cloro tiene una electronegatividad de 3 y que el sodio tiene una electronegatividad de 0.9. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Restarle. Al mayor, que es 3, le resto 0.9 y el resultado me da a 2.1. Como me dio a 2.1, verifico estos valores y me dice acá que si es mayor a 1.8, entonces es iónico. Miren acá, me salió mayor, entonces significa que el cloruro de sodio tiene enlace iónico o se enlazan esos dos átomos por medio de enlace iónico. En el caso que me digan a mí, por ejemplo, el dióxido de carbono, me digan CO2, ¿qué voy a hacer acá yo? Busco la electronegatividad del carbono y busco la electronegatividad del oxígeno. El carbono es de 2.5 y el oxígeno es de 3.5. Al mayor, que es 3.5, le tengo que restar 2.5 y esto me va a dar a 1. Como me dio a 1, verifico estos datos y yo tengo que, si es mayor a 0.4 y menor a 1.8, entonces es covalente polar. Por lo tanto, este sería enlace polar, ¿verdad? Covalente polar. Miren. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cualquier ejemplo que les den para los enlaces iónicos o enlaces covalentes, usted puede utilizar la tabla de electronegatividades. Muy bien, con este repasito que hemos dado, ustedes pueden realizar la guía de repaso. Lo primero son unas preguntas relacionadas con las ramas de la química y luego todo lo que les he explicado, ¿verdad? Acerca de los tipos de enlaces, de la estructura del átomo, de los números cuánticos. Entonces no creo que se les haga difícil, ¿verdad? Repasen y estarán listos y listas para su examen final.
atención y nos vemos a la próxima. Soy la profesora Irinia y con esto concluimos nuestra clase de Química 1 para este primer semestre. Estudien y nos vemos pronto.